Un rompecabezas es un juego que consiste en unir piezas hasta que ante nuestros ojos se revele una imagen completa. Los hay más sencillos y más complejos, con 10, 100 o 1000 piezas. Las fichas parecen darnos indicios, pero a veces nos confunden. En uno de la Antártida se nos mezcla nieve con el lomo de un oso polar. Hay piezas que son sospechosas de ser un borde porque tienen un lado plano. ¿Pero de dónde? Arriba, abajo, derecha o izquierda. Un rompecabezas generalmente es un juego, pero hoy vamos a armar uno que de lúdico tuvo poco, aunque sí muchos jugadores. Soy Dominique Metger y esto es Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina. Solamente podemos comprar lo que somos capaces de vender. Entonces, la mayor habilidad para un ser humano es saber comunicarse y saber vender. Todos vendemos. El que no sabe vender termina vendiendo su vida, su tiempo, para los sueños de otra persona, levantándose a las 6 de la mañana, terminando a las 10 de la noche y estando en un lugar donde muchas veces ni siquiera lo disfrutan. En el episodio anterior hablamos sobre la parte piramidal de la estafa de Generación Zoe, con individuos que traían conocidos al paraíso de ganar plata con tan solo entregarla a una empresa que la ponía a trabajar. Pero volvamos un segundo para atrás, a los orígenes de este imperio de naipes. Llamamos a Mariano Vidal, periodista de Diario Clarín, para charlar sobre los inicios de Zoe. Comienza a partir de Leonardo Cositorto en Colombia, que Cositorto es un personaje que estuvo siempre vinculado al coach y a la enseñanza, este tipo de habilidades blandas, que fue teniendo distintos proyectos a lo largo de su vida. Comenzó en los 90, en los 2000, siempre se lo encuentra vinculado a este tipo de capacitaciones hacia vendedores principalmente, y que comienza con Zoe como una pequeña escuela en 2017 en Colombia. De Colombia, Cositorto se va a venir a la Argentina con una estructura ya formada y un plan de negocios establecido. ¿Por qué abandonó un país en el que le estaba yendo bien? Viene a la Argentina para la pandemia, pocos meses antes de la pandemia. Acá lo agarra la pandemia, lleva este esquema de capacitaciones al mundo virtual, en un momento en el cual, digamos, que todo el mundo estaba encerrado en sus casas y tenía tiempo como para sentarse a aprender alguna habilidad nueva. Entonces, en ese momento tiene como un crecimiento muy grande, y a partir de ahí se da un proceso en el cual pasa de vender estos cursos, estas membresías para que la gente pueda estudiar, a además ofrecerles un plus de un rendimiento del 7,5% mensual en dólares para arrancar, porque después ofrecía paquetes más grandes que son los que la justicia le terminan despertando la atención y diciendo: acá hay algo raro, es muy difícil ofrecer estos rendimientos. Hablamos en el primer episodio sobre cómo vos entras a Generación Zoe con un capital y en retribución, una de ellas, el coaching ontológico. Pero además, tu plata trabajaba y generaba intereses, y eso lo veías reflejado en una simulación llamada Back Office. Básicamente, una aplicación diseñada para mostrarte mensualmente el crecimiento de tu patrimonio. Aunque realmente esa plata no la fueras a ver nunca. La membresía te pagaba un 7,5% mensual en dólares si ingresabas hasta $10.000. Si vos sumabas de entre $10.000 y $30.000, pagaba un 8%, y así iba subiendo. O sea, si vos ponías más de $50.000, de repente te empezaba a pagar un 10% al mes. Eso también explica por qué captó no solamente a pequeños ahorristas, que hacer un ahorro, un pucho que les sobraba, hasta grandes personas, o sea, grandes fortunas, por decirlo de una manera. El tema de los rendimientos es una de las cuestiones más complejas e importantes que tiene este caso. Si le preguntas a cualquier economista, la respuesta es siempre la misma. Nadie te puede garantizar un rendimiento determinado mensualmente, porque la economía es tan fluctuante que es imposible asegurarle a alguien que va a ganar un porcentaje tan alto. Por este tema, nos comunicamos con alguien que se mueve en el mundo de las finanzas.
el abogado Carlos Maslatón. Quiero desenmascarar el fraude que ha sido lo que armó Cositorto. Claramente es un fraude financiero que tiene combinaciones de elementos de pirámides, tiene combinaciones de elementos de fraude Ponzi y tiene combinaciones de venta de productos inexistentes y fraudulentos en sí mismos. Todo cubierto por un tipo que hace coaching y que se manda unas arengas y todo es un conjunto de falsedades que lo que hacen es que un montón de gente se engañe con esto, ¿no? Y que bueno, entregue dinero a alguien que está prometiendo cosas que no puede dar. Carlos, ¿a qué tenemos que estar atentos los ciudadanos a pie que no estamos acostumbrados al mundo de las finanzas? Cuando ahorramos algo y nos empujan a que invirtamos, ¿a qué debemos prestarle particular atención? Como los que estamos normalmente en finanzas, especialmente los que tenemos además formación jurídica, que es mi caso, soy abogado y obviamente que opero en los mercados. Pero siempre que vos veas a alguien que se presente frente a la opinión pública general y que haga una oferta de captar fondos y ofrezca un rendimiento determinado, ya de por sí ahí eso es fraude. Y es la punta del iceberg de algo que termina siendo Ponzi. El organismo que debería detectar todo esto en Argentina es la Comisión Nacional de Valores, pero la Comisión Nacional de Valores no hace absolutamente nada al respecto. Te la comparo con la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos. Si vos entrás a la SEC, www.sec.com, vas a ver que muy frecuentemente, a veces, varias veces por semana, denuncian en la home esquemas Ponzi que van descubriendo por todo el país, que generalmente son o de estudiantes o de comunidades determinadas, no sé, comunidad afroamericana de Nueva Orleans, comunidad china de San Francisco. Entonces lo que hacen ellos es, tienen la detección de que hay un Ponzi y lo ponen para avisar a la gente. Es decir, esto hay que cortarlo de inmediato. Como esto no pasa en Argentina, bueno, yo y otras cuantas personas más en forma descoordinada, lo que hicimos cuando vimos Generación Zoe, dijimos guarda con esto que es fraude. Sucede que para generar ganancias tenés que tener inversiones que te otorguen capital. Sobre eso, en Generación Zoe había muchos espejitos de colores. Generación Zoe, como holding empresarial, se dice que es un holding porque de repente empieza a abrir una serie de empresas a nombre de Cositorto o de gente cercana a él, como por ejemplo Miquel Echegaray, que es el contador y una de las personas de confianza de Leonardo. Dentro de los negocios que empieza a abrir, en marzo de 2021 funda las empresas Frioli Construcciones S.A., Generación Zoe S.A., Universidad del Trading S.A. y Zoe Construcciones S.A. Son todas empresas que se abren en un mismo día, el 18 de marzo. Vos ahí tenés Generación Zoe S.A., que es como la cabeza de esto. Después ese mismo año, en julio, abre Zoe Sidema S.A., Zoe Capital S.A., Fideicomiso Latam Zoe, que esta es por una idea de Luis Irimia, como una forma de darle un marco jurídico más acorde a las inversiones de los miembros. Y después incluso abre una serie de empresas en noviembre que son Zoe Pets, que era de mascotas, Zoe Burger, OSS Turismo, Trascend S.A., que son todas creadas el 5 de noviembre. Después aparece Zoe Fitness Gym, creada el 15 de noviembre. Esta no llega a tener actividad. Zoe Pizzas, creada el 19 de noviembre de 2021. Esas son algunas de todas las que fue abriendo, pero a su vez también ofrece negocios como por ejemplo Zoe Paradise, que iba a ser una especie de barrio cerrado que querían hacer para los miembros de Generación Zoe, en el cual habían pagado, si no me equivoco, cerca de $1 millón para reservar una casa, una mansión muy grande, que era una de las más caras de Buenos Aires y del área metropolitana. Después tenés la Zoe Cash, que era la criptomoneda que ellos lanzaban, que esperaban que de repente despegue y se vuelva un negocio enorme. Tenías los cursos de la Universidad de Zoe, tenés el tema del trading, tenían una concesionaria donde tomaban los autos de la gente que de repente para pagarse la membresía vendía un auto, entonces ellos se los tomaban y se los quedaban. Entonces te ingresaban capital a tu back office por el valor de ese auto. Y después uno de los últimos es el del metaverso, este metaverso virtual que querían hacer, que nunca se terminó de entender bien, porque lo lanzan ya casi sobre la caída, iba a ser algo así como relacionado al gaming, pero nunca termina de explicarse bien. Una larga lista de empresas generadas en poco tiempo. Dentro del testimonio de Mariano aparecieron algunos nombres que ya vamos a explicar, pero hay una frase importante: generar un marco jurídico para todo esto.
prometían rendimientos enormes. Entonces necesitaban construir fachadas que simulen que podían pagar. Me parece que el punto clave acá es que la justicia de Villa María no encontró pruebas de inversiones que haya hecho Generación Zoe que justifiquen los rendimientos. Me parece que este punto es clave en toda esta historia, porque vos podés escucharlo a Leonardo e incluso tener las dudas sobre si tenían este algoritmo que permitía predecir los mercados. Podés incluso, hay muchos entrevistados con los que hablé, y es una cosa bastante delgada, porque ¿cuál es la línea entre estafa y no? O sea, ellos es cuando dejan de pagar, empiezan a tener las denuncias propiamente en la justicia por parte de ahorristas, que permite disparar toda la investigación previa que estaba. Si no había denuncias, no había delito, no podían hacer nada. Lo que sí después se encuentra la justicia es que no había esas inversiones que permitían sustentar estos rendimientos súper por fuera de la norma. Entonces, si bien Cositorto dice que fue un incumplimiento de contrato, efectivamente lo fue porque dejaron de pagar. La pregunta es, bueno, ¿cómo lo ibas a pagar si habías prometido muy por encima de esto? Un detalle más de color. Los argentinos y argentinas sabemos bien que hay un lugar ideal para invertir dinero cuya procedencia es poco clara. No solo eso. Además de blanquear capitales, podés llegar a ganar muchos billetes de todos los colores posibles. Agarren sus bombos y pónganse la camiseta, porque sale a la cancha el fútbol. El Leonardo Cositorto se vuelve conocido por ser gerenciador encubierto de Deportivo Español, que es un club tradicional del fútbol argentino ubicado en la ciudad de Buenos Aires, que ahora milita en las categorías del ascenso, pero llegó a jugar en primera, tuvo muchos años en primera división, que está en una situación económica muy difícil, muy apremiante. El Cositorto llega, invierte, pone dinero, pone bastante dinero. Incluso la gente de Deportivo Español cuentan que ayudó en hacer vestuarios nuevos, en arreglar la cancha, ha hecho una inversión que realmente el club necesitaba, y en un momento ofrece pagarle premios a los jugadores de Deportivo Español con criptomonedas. Esa es la primera vez que aparece como el nombre de Generación Zoe en los medios. Era el club del ascenso que va a empezar a cobrar en criptomonedas. Y te contaban, ahí empezaron a preguntarte quién es Leonardo Cositorto. Es la primera vez que aparece, digamos, en la agenda mediática. A ver, dentro de los negocios que tenía, Cositorto tenía el plan de expandirse como empresario del fútbol, porque más allá de Deportivo Español, tenía un club en Tailandia con los que tenía convenio, tenía clubes en España con los cuales él apostaba a foguear jugadores en clubes suyos de Argentina y después enviarlos a jugar al exterior o generar dinero de esos pases. Hay imágenes que son increíbles de un club de Tailandia del ascenso que tenía la publicidad de Generación Zoe y la cara de Leonardo en los banners, que nunca se terminó de explicar. Después también él en Villa María, que es, digamos, el centro neurálgico donde empieza la investigación, él llega a abrir un club para jugar en la Liga de Villa María. La Liga de Villa María, por lo que me contaban cuando estuve allá, es, digamos, unas instituciones culturales dentro del pueblo. Hay como una serie de equipos que son como los más tradicionales y él quería llegar con un proyecto para armar un club modelo que de repente se ponga a jugar ahí y sea como ejemplo. También quiere hacer lo mismo en Buenos Aires con la intención de armar un club que llegue a jugar en categorías de ascenso. Pero en Villa María trae jugadores, trae un cuerpo técnico que, si no me equivoco, estaba dirigido por Grayev, el ex jugador de Huracán, y a partir de ahí genera un equipo que empieza a entrenar para competir, para arrancar la liga, y no termina compitiendo porque el campeonato arrancaba la semana previa que lo detiene. Entonces llega un momento que la liga le tiene que sacar el aval porque no tienen los avales para competir, pero era como una estructura muy grande, quedó un montón de gente en el aire que había laburado mucho para avanzar en ese club. Entonces yo he logrado muchos éxitos y muy grandes comparado con otras personas en el mismo campo. Por ejemplo, ahora mismo en el campo del coaching marco una diferencia porque me gusta ser diferente. Ni el mejor ni el peor, diferente. En las ventas, en la empresa, en las carreras donde he iniciado, siempre he buscado llegar a los objetivos y estándares más elevados. Para completar esta primera parte del rompecabezas, la periodista Victoria De Masi, del diario AR, nos suma
otro lugar de poca transparencia en donde Leonardo Cositorto también aportó, aunque esta vez la retribución podía llegar a ser otra. Hay fotos que muestran a Leonardo Cositorto en reuniones al lado de referentes políticos, digo, de la derecha y de la centro-derecha, si querés. Ahí hay otro tema que es mucho más grande, que es que nunca están claros quiénes son los aportantes a las campañas de cualquier signo político en la Argentina, con lo cual a mí me parecía relevante llevar ese testimonio al título, porque es alguien que se está haciendo cargo de que puso dinero en la campaña de dos dirigentes, por un lado Juntos por el Cambio y por el otro La Libertad Avanza, uno de Milei y el otro de Martiniano Molina. Comercios que eran solo fachadas, fútbol y política. No hay lugar donde Cositorto y Generación Zoe no hayan estado metidos. No es una estafa que agarró a solamente personas que ponían capitales pequeños o humildes o medianos o los ahorros de toda una vida, sino que agarró a gente que de repente podía poner $2 millones en lo que le decía, en lo que le prometía Zoe. Entonces me parece que es bastante transversal el caso de Zoe. No hay como una especie de patrón de víctima o de ahorrista damnificado que sea aplicable a todas las categorías. Se ha hablado con abogados, profesionales y gente que simplemente le creyó, o que le ganó la codicia, o que no tuvo recaudos, o que fue convencido porque había alguien de mucha confianza que le trajo. Repasemos esta estafa multinivel hasta acá. Vos, como pequeño ahorrista o como empresario, ingresabas con el monto que pudieras. Esa plata aparentemente generaba un rendimiento y lo veías reflejado en tu back office. Para ganar más plata, tenías dos opciones: invertir más o también sugerir que ingresen nuevas personas al circuito y de los capitales que éstas pusieran, se te otorgaba un porcentaje. Como Zoe no tenía inversiones que le generaran ganancias reales, la única fuente de ingresos que conservaba era la gente que llegaba nueva. Como bien dijo Mariano Vidal, durante 2020, con pandemia mediante y la situación desesperante, el crecimiento de esas bases fue exponencial. Ahora bien, ¿qué pasaba si querías salir? Si querías sacar el capital invertido más la ganancia de los rendimientos. Por lo general, intentaban convencerte de que te quedes. Justamente porque cuanto más gente se va, menos ingresos hay. Sin embargo, hay personas que lograron salir, que tuvieron ganancias, que por eso defienden a Zoe y a Cositorto y que sienten que todos los damnificados están equivocados. Hablamos con dos de ellos. Mi nombre es Oscar Esquivel, nací en Venezuela, tengo 55 años. Mira, conocí a Generación Zoe porque un amigo está estudiando con Zoe, me habló del coaching ontológico, me habló de la PNL y en el 2020 me habló sobre una beca, entré con una beca. Mi nombre es Luis, conocido como Lucho, soy de profesión colectivero y de pronto cuando me presentaron esta oportunidad acerca de esta gran oportunidad que es esta compañía, empecé a conocer más acerca de esta hermosa carrera de coaching ontológico. ¿Cómo llegaste a Generación Zoe, Luis? Por un anuncio que vi en el estado de una amiga, en el estado de su WhatsApp, me llamó la atención y la llamé, le pregunté, le dije de qué se trataba y ahí me explicó con detalle. Me dice, estamos estudiando, somos una comunidad de estudiantes donde pagamos una membresía para poder recibirnos, certificarnos como coach ontológico y no obstante tenemos también una posibilidad de que te devuelven el capital mientras que vas estudiando. Entonces me llamó la atención muchísimo y fue así que empecé a estudiar la carrera de coaching ontológico. Por ejemplo, yo compré un paquete educativo de $1,000 y que me daba la posibilidad de estudiar 3 años. Entonces, mientras que iba estudiando, me iban dando el retorno de capital mensual, el 7,5%. O sea que es la educación perfecta para cualquier persona. Perfecta. Así es. Todos los meses yo cobraba $75. Hasta acá la historia conocida, estudios, rendimientos y coaching ontológico.
Yo casi el 80% de mi capital invertido yo lo había recuperado porque me pagan mes a mes puntual. Entonces, si yo tuviera que decir que me debe la institución educativa por haber pagado adelantado, me debe el 20%. Yo iba retirando mensual, retorno de capital, porque te daban mensual, cobrabas en efectivo, en dólares, porque no había nada digital, todo era en dólares, lo cobraba en dólares y listo. Entonces, el 80% de mi capital lo recuperé cobrando mensual. La educación es lo más importante para transformar una vida y una nación, y por qué no decir al mundo. Lo más importante que me dejó Zoe es seguir creyendo en mí. Es fácil creer en las demás personas, pero lo difícil es aprender a creer en ti mismo. Luis entró y salió de Zoe recuperando el 80% de esos $1.000 que puso en un principio. ¿Y Oscar? Entré con $1.500, dije, bueno, pues está bueno porque me da como un colchoncito, ¿no? de retorno. Y no solo eso, sino que a los 3 años, cuando ya se cumplía el contrato, me retornaban el dinero que invertí. Prácticamente te pagan por estudiar. Entonces, cuando tengo algún conocimiento en muy poco, te digo, pero sí tengo algún conocimiento del tema de las inversiones, del trading, todo esto. Y tengo amigos que hacen el trading y sé muy bien que no ganan el 7,5%, se ganan un 20% y más. Entonces, no tiene nada de extraño, o sea, más bien dicho, muy extraño tienen estas personas que dicen que saben mucho de economía y dicen que, oh, qué raro, ¿cómo ofrece un 7,5? O sea, eso sí es extraño. La experiencia de Oscar fue buena en materia de educación y de finanzas. Según cuenta, mientras estuvo ahí, ganó dinero y conocimientos. Te cambia la vida, o sea, realmente me cambió la vida, porque era una persona más bien, alguna, digamos, rabia, reaccionario, ¿ok? En la conducción, en la calle, si alguien simplemente se me atravesaba, bueno, ya, ahí estaba reaccionando, ¿no? Hoy en día es distinto, ¿no? Como te digo, cambia todo. Puedes entender a las otras personas y de pronto puedes tener compasión por las otras personas porque tú hacías lo mismo. Quien responde sobre esta sensación de victoria y de cambio es el sociólogo Daniel Friedman, autor de El sueño de vivir sin trabajar. Y una de las cosas fundamentales que encontré es que mucho de esto tiene que ver con hacerse rico, ganar dinero, pero mucho, te diría una parte fundamental, tiene que ver con transformarse a uno mismo, con convertirse en ese tipo de persona que es capaz de ganar dinero y tener libertad financiera y demás. Lo que explotan esos libros es una realidad de que en muchos casos el trabajo no satisface las expectativas de mucha gente. ¿Cuánta gente en el mundo detesta su trabajo? Es una experiencia bastante habitual, ¿no? Entonces, el usuario central es aquel que trabaja 8 o 10 horas por día, que siente que está en un mismo lugar y esto le dice, tenés que encontrar otro modo de ganar dinero y un modo que además signifique cualidades personales más deseables que querer la seguridad que te da un trabajo, sino correr riesgos, ser una persona más aventurera, digamos. Depende de que te demos ingreso, acceso a ese conocimiento que nosotros vamos a compartir con vos, pero además depende en que vos te transformes en esa persona que lo pueda aprovechar. Te habrás dado cuenta que Generación Zoe es un rompecabezas complejo, lleno de actores claves que convencían a la gente y las convertían tanto en víctima como en victimario involuntario en muchos casos. Es una vasta red que al lugar que llegaba lo dañaba irremediablemente. De eso hablamos el capítulo que viene, en el cual viajamos a Villa María, la ciudad que rompió Zoe. Porque no puedo dejar de ser algo que yo ya soy. Y el yo soy es el que fui, el que soy, el que seré, incluso bíblicamente, que tiene que ver con la visión, como punto de partida. No es un lugar a donde voy, sino de donde vengo. Por lo cual, sí me declaro, en este contexto, exitoso. Generación Zoe, la estafa más insólita de la historia argentina, es un podcast documental producido por Interés General Podcast. Idea, Mariano Vidal. Guión y dirección, Matías Daneri. Narración, Dominique Metzger. Producción,
Juanchi Filardi y Aníbal Céspedes. Producción ejecutiva, Juan Belli. Diseño sonoro y edición, Oye Producciones. Realización y producción general, Interés General Podcast.